Listo. Muy bien, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Carlos García Bustamante. Gracias por invitarnos una vez más a colaborar con los estudiantes de medicina de la facultad, de mi querida facultad, en relación a estos temas sobre intoxicaciones. Yo trabajo en el Hospital Almenara, soy médico emergenciólogo ahí, también soy internista con registro, pero hace muchos años también me dedico a la toxicología, y tal vez por ese tema se me sigue considerando todos los años. El tema de ahora, que debió haberse hecho al inicio, pero por problemas de horario, lo estamos haciendo ahora, es sobre los conceptos básicos de toxicología clínica de emergencia, y empezamos de una vez. Primero, la toxicología es una rama muy antigua, que concretamente a lo que se dedica es hacer la ciencia de los venenos. Esta palabra tiene su raíz etimológica en la cultura griega. Procede de las raíces griegas toxicón, que significa veneno, y logos, que es tratado ciencia, como ustedes saben. Hace muchos años, Paracelso dijo que solo la dosis hace al veneno, es decir, cualquier sustancia química puede convertirse en veneno. Lo único que se requiere es la dosis necesaria para ello. Entonces, este es el nombre largo de Paracelso, Theophrastus, Bombastus, von Hohenheim, complicado, ¿no? Se preguntaba varias cosas. Miren lo que decía. ¿Hay algo que no será veneno? En realidad todas las cosas son veneno y no hay nada que no lo sea. Solamente la dosis determina que una cosa sea o no sea veneno. De ahí sale la fasis dosis sola, fasis venenum. Entonces, Paracelso lo que hace es formular las bases de la toxicología al referirse a una diferenciación entre lo que es dosis terapéutica y dosis tóxica. Y luego darle importancia a la relación dosis-respuesta en el huésped, o sea, en el envenenado, en el intoxicado, ¿no? Y a la importancia que tiene la experimentación en animales. Entonces, concluyendo lo que es la contribución de Paracelso, no hay sustancias inocuas, solo hay formas inofensivas de manejarlas. Ahora, cuando hablamos de sustancias tóxicas, hay varias denominaciones. Pueden ser sustancias químicas en general, pueden ser fármacos, y hay un término muy general que se llama xenobióticos. Los xenobióticos, como tal vez sepan, se refiere a todas esas sustancias que son externas, extrañas al ser humano. Todo aquello lo consideramos un xenobiótico. Ejemplo, la bilis no es un xenobiótico porque yo la produzco, el ser humano la produce. La saliva tampoco, porque el ser humano la produce. Pero el tóxico producido o toxina producido por una araña sí lo es. La toxina producida por un escorpión sí lo es. Un paracetamol también lo es. Un ácido acetil salicílico es un xenobiótico, también lo es. Un producto de uso industrial también lo es. Lo que produce un hongo venenoso también lo es. Entonces, drogas como la cocaína, marihuana, heroína también lo son. Entonces, todo eso son considerados xenobióticos y potencialmente son sustancias tóxicas para el organismo. La historia, eh, desde que el hombre comienza a proveerse, de agenciarse de su alimentación primitiva, se dio cuenta que ciertos frutos pueden alcanzar la muerte. Entonces, lo utiliza este conocimiento de esas sustancias producidas por aquellos frutos como arma de caza. Y ahí pues aprovecha al máximo las flechas y los arcos. En el antiguo Egipto, los egipcios eran los conocedores de los venenos y eran los que los guardaban. Y en Grecia se lo utilizaba como una manera de castigo para los enemigos políticos. Sócrates, que deben haber escuchado ustedes, eh, eh, fue muerto, envenenado, tal como lo describe Platón hace miles de años. En Roma, por ejemplo, otra gran cultura de la antigüedad, el veneno era sinónimo de poder, ¿no? Entonces los emperadores y los sacerdotes de esa época lo empleaban mucho. El arsénico fue muy utilizado. Incluso hubo envenenadores muy famosos, por ejemplo, el envenenamiento de Claudio, ¿sí?
Nerón, así con todo lo negativo que fue, hizo un importante aporte al conocimiento al buscar clasificar y tratamiento clasificar y dividir los diversos tratamientos en caso de intoxicaciones. Ya avanzando cientos de años después, en la época del Renacimiento, se preparaban cosméticos con arsénico, porque el arsénico hacía que la piel se viera blanca y el objetivo de la gente de esa época era pues verse blanco, porque era verse más elegante, más de la corte, ¿no? Más con un level mayor, ¿no? Entonces los cosméticos se mezclaban con arsénico y se utilizaban, sin saber ellos el gran efecto dañino que tenía esto. Ustedes recuerden que el arsénico es un carcinogénico por excelencia, ¿sí? Un rey de Nápoles, Ladislao, miren que fue muerto por un veneno colocado en sus genitales por parte de su amante, ¿sí? Eh, Brinvilliers era una marquesa que fue condenada el año 1679, fue conocida como la primera envenenadora en serie, porque ella y su amante mataron a muchas personas. La Boisin, que era una amante de Luis XIV, era una famosa envenenadora y Luis XIV no, se dio tarde cuenta de eso. No murió por ella, pero sí sufrió muchos años bajo los efectos de los venenos que le colocaba a ella para someterlo a su voluntad y apetitos personales. Muy famosa ella. Siguiendo en el tiempo, ya bueno, ya les había dicho, ¿no? Lo que dice para Celso, todo es veneno, nada es veneno, lo único que depende es la dosis. Entonces, la toxicología comienza a progresar como ciencia y es Orfila, que es considerado el padre de la toxicología moderna, agregándole temas de análisis muy importantes, ¿no? Y es en el siglo XIX que comienzan ya a aparecer las técnicas de análisis para la detección de tóxicos y se convierte en una herramienta importante para la justicia de aquella época. Entonces, empezamos con algunos términos. Tóxico es cualquier sustancia que cuando entra al organismo va a producir una acción química y por lo tanto un efecto perjudicial. ¿Está bien? Este concepto del de tóxico está muy ligado a la dosis, o sea, a la cantidad. ¿Qué es un veneno? Antiguamente se utilizaba mucho el término veneno y ahora se utiliza más el tóxico. El veneno, por ejemplo, tiene un uso más popular, el segundo es más técnico, ¿cierto? Pero exactamente no son iguales. Usualmente el veneno es cualquier sustancia que yo lo uso con fines delincuenciales. Ejemplo, tengo un amigo que no me cae, un patrón que lo quiero dañar, le doy una sustancia química, ahí el químico se volvió veneno. ¿Se entiende? Entonces, cuando usen, por lo tanto, la palabra veneno, presupongan que hay una voluntad de alguien en causar daño en otra persona. Mientras que el término tóxico se refiere pues, a cualquier sustancia que es capaz de provocar daño, voluntario o involuntariamente. ¿En quién? En un ser vivo. Otra diferenciación, miren, pónganse en moscas. Toxina se refiere al producto químico segregado o producido por otro ser vivo. Ya habíamos puesto algunos ejemplos, por ejemplo, la toxina de la araña, del alacrán, de algunos gusanos venenosos, de algunas plantas venenosas, hongos venenosos. ¿Sí? Entonces, toxina es eso. Es un producto químico producido en otro ser vivo, que para el ser humano se convierte pues, en una sustancia peligrosa, dañina, perjudicial. Cuando hablamos de dosis, nunca se olviden, jóvenes, que dosis se refiere a cantidad. Entonces, dosis es la cantidad de sustancias administradas o absorbidas en proporción al peso o al volumen. Y una forma de entenderlo mejor es cuando le expresamos en miligramos por kilo de peso. Y luego otros términos, miren, por ejemplo, medicamento. El medicamento es todo ese sistema de entregas de fármacos en la que está formado por el principio activo o principios activos y los excipientes que los acompañan. Al final, cuando uno se intoxica por fármacos, puede ser por la sustancia o fórmula activa o principio activo, o puede ser por los excipientes, que también son al final sustancias químicas.
¿Y los excipientes para qué acompañan a los medicamentos? Hay varios fines, ¿no? Uno, por ejemplo, para que sea preservado a pesar de los cambios de temperatura, para que duren en el tiempo, para que tengan una forma sólida, para que no se descompongan rápidamente, sean luz resistentes, etcétera, etcétera. Todo eso que acompaña son los excipientes o vehículos. Entonces, el uso de estos tóxicos, muchas veces en forma voluntaria, sobre todo con las drogas de abuso, va a producir una serie de terminología adicional. Ejemplo, dependencia psíquica. En este caso nos estamos refiriendo al deseo incontrolable de querer consumir continuamente una droga X. Otra terminología es el síndrome de abstinencia. Aquí lo que hay nos referimos a aquellas manifestaciones físicas que se producen cuando no se sigue consumiendo una droga, cuando se perdió el contacto. Entonces la persona sufre, se pone ansiosa, comienza a temblar, sudorosa, se le sube la presión, taquicárdico. Todo eso es síndrome de abstinencia. Otro término que van a escuchar en toxicología, ¿saben cuál es? Tolerancia. ¿Tolerancia qué significa? Que es la necesidad que se crea cuando se necesita cada vez aumentar la dosis para seguir obteniendo el mismo efecto que yo tenía en el pasado, con menor dosis. ¿Se dan cuenta? Otro término, dosis aguda. Acá se está refiriendo a que el tóxico ingresa al organismo de una vez y en un corto periodo. Por lo general son altas concentraciones del tóxico. Pero cuando hablamos de dosis crónica, es cuando el elemento comienza a ingresar en pequeñas cantidades, por periodos largos. Otro término, máxima concentración admisible. Se refiere a aquella máxima concentración que nunca debe ser sobrepasada. Y cuando hay toxicidad en una persona, esta puede, desde el punto de vista de amplitud, puede verse de varias maneras. Una, se habla de toxicidad local, cuando la toxicidad se produce en el sitio de contacto entre el tóxico y el organismo, y un ejemplo es el contacto con irritantes. Y otra es la toxicidad sistémica. Cuando después que el tóxico es absorbido, el tóxico va a causar acciones perjudiciales a distancia, lejos del sitio por donde ingresó. ¿Está bien? Otro término que se usa mucho en toxicología es el de antídoto. Y el antídoto es pues cualquier sustancia que va a bloquear la acción de un tóxico de varias maneras, impidiendo su absorción o cambiando sus propiedades físicas o químicas. Eso es un antídoto. Y los tóxicos pues son muy diversos. Como ya había mencionado, pues de origen animal, vegetal, incluso mineral. En el Perú es muy importante esto. Son de origen sintético también. O también pueden haber tóxicos físicos como los rayos ultravioleta, los rayos X, incluso el mismo ruido. Entonces, cuando ya hablamos del término intoxicación, acá nos estamos refiriendo a que esto va a derivar de la presencia en el organismo humano de un tóxico o un veneno, y puede ser de dos maneras. Una intoxicación aguda, aquella pues que sucede en forma rápida, por una duración corta, se absorbe rápidamente, sea porque tuve contacto una vez o varias veces en un solo día. Entonces, como consecuencia de eso, el cuadro clínico se va a presentar bruscamente, rápidamente, y puede llevar a la muerte o a afecciones muy serias. Pero cuando hablo de intoxicación crónica, acá yo lo que estoy mencionando es que está habiendo un contacto repetido con el tóxico por mucho tiempo. ¿Qué puede provocarlo? Acumulación del tóxico en el organismo hasta producir la muerte o lesiones irreversibles. Ejemplo, el saturnismo, es decir, se refiere a la exposición crónica al plomo. Ahora, hay otras sustancias que producto de la exposición se van sumando y no necesariamente se van acumulando, pero ya van provocando daño. Ejemplo, algunas sustancias carcinogénicas o cancerígenas. Entonces la toxicología es una ciencia que tiene una interrelación con muchas otras, tanto a nivel del área básica, lo que ven arriba, con la fisiología, la bioquímica, la química, la farmacología, etcétera,
como con áreas que le llaman fundamentales, el área mecanística, el área analítica, la evaluación toxicológica, toxicología general o en docencia, y luego ya viene la toxicología clínica, que es lo que más nos interesa, o la toxicología por órganos, la toxicología alimentaria, forense incluso, la toxicología ocupacional. Entonces hay muchas ramas que están relacionadas con la toxicología o que derivan de ella. Otra cosa que debemos saber en este tema es que muchas veces yo no necesito saber el nombre exacto del tóxico, pero si sé reconocer la simbología que está al frente, antes de ver el tóxico, yo ya me puedo dar cuenta qué propiedades tiene el tóxico que está ahí guardado, almacenado, o que está derramado. Si yo veo alguno de estos gráficos, puedo ya ir deduciendo, sin saber el nombre exacto de la sustancia, si es explosiva, si reacciona con el oxígeno, o sea, es oxidante, si se inflama rápido, si es recontra inflamable, si corroe, si es muy tóxico, ¿sí? Entonces, para eso sirven los símbolos, que en este caso se llaman pictogramas que les estoy mencionando. Este es un ejemplo de un centro de intoxicaciones en cuanto a su casuística. Miren cómo los medicamentos representan alrededor de 1/3 de todas las causas de intoxicación. Cómo los plaguicidas están un poquito nada más por debajo de los medicamentos en cuanto a porcentaje. Ambos prácticamente representan 2/3 partes de la torta. En el otro tercio ya se quedan acumulados los gases tóxicos, las plantas, los alcoholes, drogas de abuso, venenos, etcétera, etcétera. Esta es una estadística de Colombia, pero es muy parecida a la que tiene Perú. Ahora, ¿por dónde es que un tóxico puede ingresar? La vía digestiva es mucho más de la mitad, más del 60% de las intoxicaciones en total. La vía respiratoria también es importante y luego vamos a ver por qué. La cutánea, las mucosas, por vía parenteral. Ustedes seguro han visto gente que se aplica tóxicos por vía endovenosa. Si ustedes se quieren dedicar a la toxicología o saber un poco más de ello, esta lámina que estoy poniendo es obligatoria para entenderla. Esto es lo que resume son las fases del proceso tóxico. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Aquí lo que hacemos es dividir las fases de tal manera como se las voy a explicar. Fue creado esto por un escocés, Aldrich, hace muchos años. ¿Qué es lo que hace? Primero, podemos observar una fase de exposición y absorción. ¿Y acá qué cosa es lo que está pasando? Acá lo que está sucediendo es que la sustancia química, sea que esté en estado sólido, líquido, gas, y puede estar pues en el aire, puede estar en un alimento, puede estar en el agua, va a ser absorbido. Absorbido significa que va a pasar varias barreras biológicas y va a llegar a la circulación. Entonces, sea porque fue ingerido, fue inhalado, pasó a través de la piel o fue inyectado, va a pasar a la sangre. Y es aquí que empieza la segunda columna, que se llama distribución o metabolismo, que también le llaman bioactivación. Aquí, ¿qué cosa pasa? El tóxico sufre reacciones químicas diversas, eso se llama metabolismo, y comienza a distribuirse por diversos tejidos, en quienes por los cuales tenga afinidad. No es que un tóxico está por igual en todos tóxicos, en todos los tejidos, perdón. Hay algunos que tendrán más afinidad por el sistema nervioso, otros por el hígado, otros por el riñón, otros por el pulmón, etcétera, etcétera. Y muchas veces el tóxico no entra activo, entra como una sustancia protoxina que necesita las reacciones químicas dentro del organismo para recién volverse un metabolito activo. Este metabolito activo comienza a tener reacciones con moléculas de la persona, del huésped, o diana, como llaman acá. Y de esto hay varias posibilidades. Una, pues, que no pasa clínicamente nada, pero esa combinación queda circulando y si yo tengo la técnica adecuada, puedo detectarla. Y si la detecto, me sirve para yo decir, oye, mira, ha habido contacto con este tóxico. Entonces estamos hablando de un marcador de contacto o un marcador de exposición. Otra posibilidad es que sí pase, si haya cambios, pero todavía muy generales, muy iniciales. Ahí es ahí que hablamos de la cuarta columna, cambios tempranos subclínicos. La persona tendrá un poco de dolor de cabeza o cefalea, deberíamos decir mejor,
¿sí? Tiene poco apetito, le falta un poco de fuerza, inapetente, pero como ustedes se dan cuenta son términos muy generales, ¿no? No lo podemos achacar a un tóxico en particular, entonces son cambios tempranos subclínicos. Pero ¿qué pasa si la interacción es más intensa? Allí sí va a haber signos y síntomas claros que representan una toxicidad evidente, como dice la columna 6, 5. Y si yo soy lo suficientemente acucioso, yo esos signos y síntomas los puedo juntar y puedo dar lugar a los llamados toxidromes. ¿Sí? Pero como dice la canción, todo lo que inicia tiene su final. Los tóxicos van a tarde o temprano salir. Y algunos se demoran en salir, ¿eh? Minutos, días, horas. Otros pueden salir en semanas, otros en meses, otros después de muchos años. Uno se puede haber muerto y el tóxico todavía seguir en uno. Entonces, conociendo eso, por ejemplo, uno puede a veces pedir al juez exhumación de un cadáver, si yo creo que ha sido envenenado por algún tóxico en particular, que yo sé que va a durar mucho tiempo en la persona. Pero para eso hay que conocer. Si no, ¿qué voy a empezar pidiendo? Entonces, una vez que el tóxico entra, va a sufrir una serie de cambios en el organismo. ¿Y estos por quién son estudiados? Por la llamada toxicocinética. Es ahí pues que uno estudia los procesos de absorción, distribución, localización, biotransformación y excreción. Lo que acabo de describirles. Pero por otro lado, yo también puedo estudiar lo que el tóxico le hace a la persona. En este caso es un proceso de interacción entre la sustancia tóxica con los diversos órganos diana y las consecuencias químicas que se vienen con esto, que van a dar lugar a los efectos clínicos. Entonces, la toxicodinamia lo que utiliza estudia, mejor dicho, es todo lo que el tóxico le hace al organismo. ¿Está bien? Me estoy moviendo del lugar porque hay mucho sol donde estaba. Ya, continúo. Ahora, hay, como les dije, diversas ramas de la toxicología. Por ejemplo, la toxicología de los alimentos. Existe la toxicología ambiental. Existe la toxicología clínica, que es lo que a nosotros más nos gusta. Existe la toxicología solamente de medicamentos, nada más. Y el medicamento, jóvenes, miren, fríamente hablando, es al final es una sustancia química. ¿Sí? Que si es usada de una manera inapropiada, también va a ocasionar daño. Hay la toxicología analítica, es una de las ramas de la toxicología que más desarrolló en el Perú, lo relacionado al análisis. Y cuando uno hace análisis, uno puede hacer desde un punto de vista cualitativo, o sea, trato de ver si hay o no hay, nada más, si es positivo o negativo. Y luego la parte cuantitativa, es decir, si es positivo, ¿cuánto hay? Algo más exacto. Ahora, dentro de la toxicología analítica, pues uno tiene que darle importancia a algunas cosas. Por ejemplo, la toma de la muestra. Aunque ustedes dirán, ¿y eso a mí qué me importa? En realidad sirve mucho. Porque la mayoría de errores en un resultado, ¿saben dónde está? En la toma de la muestra, aunque parezca tonto. Nos confundimos de muestra. Rotulamos mal y confundimos un paciente por otro o una muestra por otra. Otra cosa importante es que la toxicología analítica va a describir los diversos métodos para determinar un tóxico. Hay varios métodos, pueden haber varias metodologías para detectar un tóxico. Y otra cosa que hace la toxicología analítica es la interpretación del resultado. ¿Sí? Entonces, recordemos algo, así no nos dediquemos a esto. La muestra es única en el espacio y en el tiempo. Es decir, ahorita que son las, ¿qué hora son? 4:25 de la tarde, la muestra va a ser diferente cuando sea a las 5 de la tarde, o a las 5:30, o peor a las 6 de la tarde. Ya no va a ser la misma. Va variando. Entonces, siempre hay que tratar de tener la oportunidad y tomar la cantidad adecuada de la manera adecuada cuando vamos a tomar una muestra.
Los tóxicos se pueden clasificar por una barbaridad de formas. Puedo dividirlos o clasificarlos por sus efectos, por su naturaleza, por los usos que le doy, por su estructura química, por su grado de toxicidad, etc. En función a su naturaleza, ¿qué pueden ser? ¿Físicos o químicos? También lo puedo dividir en función a los usos que le doy. También lo puedo dividir, ¿saben qué? ¿Cómo? En función a la vía de entrada, miren, ¿no? O sea, que lo haya ingerido, lo haya inhalado, vía tópica, vía ocular, vía parenteral, vía rectal, vía vaginal. Y ya les había mencionado que en función al tiempo de exposición, las intoxicaciones se pueden dividir en forma aguda o crónica, y hay un término intermedio que es subagudo, ¿no? Entonces, cuando yo tomo una muestra, siempre debe buscar uno ser muy precoz, debo tomarla del lugar adecuado, ¿sí? Debo tomar una cantidad suficiente de la muestra, debo evitar que se contamine, debo colocarla en un envase adecuado y debo llevarla a un lugar de conservación en un adecuado medio de transporte. Entonces, yo debo detectar en esa muestra las posibles sustancias tóxicas y debo identificar y confirmar la sustancia que he detectado. Si ya hice eso y la técnica está a mi alcance, debo cuantificar, o sea, si hay ahí, cuánto hay luego, ¿no? Y darle una interpretación a eso. ¿Se entendió? Entonces miren todos los términos que puede incluir la toxicología en general. Y eso que yo he mencionado son algunos términos. Si nosotros, o si ustedes quieren dedicarse a la parte toxicológica, necesariamente tienen que saber un poco de fisicoquímica, un poco de química, un poco de física. Pero definitivamente yo no voy a saber todos los tóxicos. Solo algunos de ellos. ¿Cuáles serán pues los que más utilicen? Si tengo más experiencia, iré ampliando mi conocimiento. Se irá ensanchando. Podré abarcar más. ¿Qué pasa si no lo sé? Pues no pasa nada. Simplemente digo, esperen, voy a revisar, reviso y regreso a la carga. Es muy común que los toxicólogos experimentados, cuando no conocen la sustancia que tienen al frente, digan, esperen un momento, voy a hacer una revisión y volvemos otra vez a hablar del tema. Y se documenta, entra a bases de datos serias, investiga sobre la sustancia que ha llegado a sus ojos, a sus oídos, si no la conocía, y luego ya puede aportar positivamente recomendaciones constructivas para el manejo de ese contacto por el cual lo llamaron. Entonces, eso se hace muchas veces. Se hace muchas veces en los denominados centros toxicológicos, que en el mundo los llaman Poison Center, ¿no? Allí ellos reciben llamadas telefónicas, una vía muy popular para llamarlos, y cuando no conocen una sustancia, toman nota de ella y lo pasan en fichas para que éstas pasen a integrar las bases de datos del centro toxicológico para una siguiente oportunidad. Entonces, esa es la parte muy importante dentro de la toxicología, la información. Pero tiene que ser una información valedera, objetiva, veraz, oportuna. No decir de qué se trata en una semana después, ya para qué le sirve al interesado, ¿no? Y el interesado puede ser un estudiante de medicina como ustedes, o puede ser un profesional de un hospital, de un consultorio, o puede ser un poblador en general que conocía el número, los llamó. Entonces hay que saber dar la información adecuada. ¿Tienen alguna pregunta sobre este primer tema?